No crecí en la iglesia. El Señor me encontró cuando tenía 14 años. Luego de comenzar a visitar la iglesia, estaba un poco confundida. Muchas cosas eran nuevas para mí. Luego de mucho tiempo comencé a darme cuenta de cosas que hacían en la iglesia que solo las hacían por tradición. Y eso me confundió mucho más. Bienvenida a Conversando Contigo, Mujer. Yo soy Nelly y estás escuchando nuestra serie Ídolos del Corazón. Hoy estaremos tocando el ídolo número 13, las tradiciones. Como les iba contando, recuerdo que le pregunté un día a mi líder de jóvenes sobre una actividad en específico que se iba a realizar. Le hice la siguiente pregunta: ¿por qué hacen esta actividad? ¿Cuál era el propósito? A lo que ella me respondió, encogiéndose los hombros: simplemente lo hacemos. No sé. Ahora me pregunto yo, ¿con qué frecuencia es este el caso? ¿Nos unimos a una tradición que no entendemos el propósito detrás de ella? A pesar de que no crecí en torno a tradiciones eclesiásticas, eso no significa que no haya tenido tradiciones cerca de mi corazón. Tradiciones que envuelven fiestas, cumpleaños, vacaciones, temporadas de Navidad, de regreso a clase y cosas así. Tampoco quiero que pienses que voy a decirte que las tradiciones son malas, porque no es así. Quiero darte brevemente la definición de tradición o tradiciones, para que podamos entender mejor lo que quiero compartir con ustedes. Yo no había buscado información sobre esto hasta que me tocó preparar este podcast, y les puedo confesar que Dios ha tocado mi corazón con este ídolo, y me da tristeza ver cómo la iglesia se hunde cada vez más en tradiciones antes que en la palabra de Dios. Entonces, definición de tradiciones: transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación. Podemos resumir que tradiciones son cosas que mis abuelos, mis padres y mi iglesia creen y que me lo han pasado a mí. Esto puede incluir doctrinas, ritos, costumbres, etc. Ahora, deseo que me acompañen a un pasaje bíblico donde Jesús habla sobre las tradiciones y el problema que estaban teniendo con ellas. Créeme, yo creo que nosotros estamos teniendo exactamente el mismo problema que ellos tenían, y cuidado si un poco más profundo. Vamos a Marcos capítulo 7 de los versos 1 al 13. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y esto es Jesús enseñando acerca de la pureza interior. Dice así: cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Dice el verso 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan duro! Mis hermanas, aquí había un problema serio. Las tradiciones de la iglesia pueden y son buenas. Las tradiciones familiares también lo son.
Sin embargo, las tradiciones pueden volverse idolatría cuando las mantenemos en un estándar más alto que el de honrar al Señor. Este era el grave problema que tenían los fariseos y maestros de la ley que se acercaron a Jesús. Para ellos era más importante sus tradiciones que la palabra de Dios. Estaban siendo unos hipócritas. Jesús se los dice y me sorprende en el versículo número 9 cuando Él les dice: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Ellos estaban idolatrando sus tradiciones. ¿Cuántas veces nosotras no hacemos lo mismo? Nos aferramos a pensamientos, costumbres, actividades, fiestas y las ponemos por encima de nuestros valores como creyentes. Tenemos iglesias aferradas a sus actividades, a sus calendarios y programas y han dejado la escritura de lado. Ven que estos programas no dan ningún fruto y siguen haciendo lo mismo año tras año por cumplir con sus tradiciones que ya nadie puede venir a cambiárselas. No llevamos delante de Dios estas cosas en oración porque somos tan idólatras que nos aferramos a estas cosas y esquivamos la palabra de Dios como lo hacían los escribas. Es más fácil yo cumplir con Dios a mi manera que a la manera de Él. Eso es lo que estamos diciendo indirectamente. Pensamos que estas actividades están bien porque las estamos haciendo en nombre de Dios. Mis hermanas, debemos ser capaces de dejar ir aquello que deshonra a Dios, aquello que no lleva a los demás a Cristo. Si no somos capaces de hacerlo, esto se ha convertido en un ídolo. La tradición también se convierte en un ídolo cuando es una especie de ley o práctica para nosotros. Mira lo que dice Isaías 29:13, que es el texto que Jesús les estaba citando a los fariseos. Dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. La versión griega original dice: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hacemos las cosas que hacemos en nuestra casa y en la iglesia porque es lo que Dios nos manda hacer, o lo hacemos porque es algo que lo hemos hecho por años y años y ya hay que continuar haciéndolo. Debemos evaluarnos. La iglesia de hoy día debe evaluarse, debe evaluar lo que cree, lo que predica, lo que enseña. Debemos evaluar lo que estamos enseñando a nuestros hijos porque es lo que ellos le enseñarán a sus hijos en un futuro cercano. Yo quiero honrar a Dios con mi corazón, con mis acciones, con mis creencias, con las tradiciones. No quiero que el Señor me diga como le dijo a esos fariseos: me aterra pensar que estoy poniendo mis ideas, conceptos y prácticas por encima de la palabra de Dios. Creo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué mantengo esta tradición, esta creencia? ¿Por qué practico lo que practico? ¿Por qué organizamos fiestas de cumpleaños? ¿Por qué ayunamos durante la cuaresma? ¿Por qué ayunamos una vez al mes o cada 3 meses o una vez a la semana? ¿Por qué nos reunimos el Día de Acción de Gracias y comemos ciertos alimentos en específico? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué le enseño a mis hijos que Santa existe? ¿Por qué participamos de la comunión el primer domingo de cada mes? ¿Por qué voy a las reuniones del grupo de edad? ¿Por qué regalamos chocolates el 14 de febrero? ¿Por qué celebras Halloween y repartes dulces? Algunas de estas cosas pueden parecer ejemplos tontos o pequeños en nuestra cultura estadounidense, pero tal vez no lo sean. Como todas las cosas, debemos evaluar los motivos de nuestro corazón. Las tradiciones pueden ser un tesoro cuando se guardan en el lugar que le corresponden. La respuesta que me dio mi líder de jóvenes
en aquel tiempo, ese simplemente lo hacemos debería inspirarnos a excavar y a hacer nuestra propia investigación. No te quedes con el simplemente lo hacemos. Yo no lo he hecho y me he visto en problemas por llevar la contraria muchas veces, por preguntar, por cuestionar, pero he visto que es mejor obedecer a Dios que obedecer a la tradición. En conclusión, tengo 3 preguntas que me gustaría que te llevaras y las contestaras en tu tiempo de oración. Pídele a Dios que traiga a tu memoria cualquier tradición a la que hayas dado más importancia de lo debido. Muchas veces nos encontramos en nuestros hogares o en la iglesia celebrando actividades que hemos hecho año tras año. Pero, número 1, ¿cuál es el propósito de esa tradición? Número 2, ¿cómo honra esta tradición al Señor y cómo lleva a los demás a Cristo? Número 3, ¿por qué encuentro esta tradición lo suficientemente importante como para continuar celebrándola? Llévate estas 3 preguntas, llévalas en oración, contéstalas delante del Señor y evalúa si has hecho de las tradiciones un ídolo. Oremos. Padre nuestro, tú eres tan bueno, tan amoroso y compasivo. Te damos gracias por esta verdad tan confrontante, pero tan liberadora que nos has traído hoy. Permite, Señor, que pongamos las tradiciones en el lugar correcto en nuestro corazón. Llévanos a entender que nada debe ir por encima de ti en nuestra vida, ni evento, ni actividad, ni costumbres, ni tradiciones, ni celebración. Necesitamos volver a poner tus prioridades en nuestros corazones. No permitas, Señor, que la cultura que nos rodea sea tan fuerte que no nos deje ver la realidad de las cosas. Te pido que pongamos tu palabra como centro de nuestro corazón, como centro de nuestro hogar y como centro de tu iglesia. Es en ella donde encontramos lo que tú pides y esperas de nosotras como tus hijas. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos escuchas, porque te lo pedimos en el nombre de tu hermoso Hijo Jesús. Amén.